Mi nombre es Margarita, soy nacida y criada aquí en Arguineguín y nací el 29 de abril de 1948. Sí que vivíamos en un pueblo muy bonito y más bien en familia, casi todos eran familia. Y después poco a poco fue, pues no sé, fue esto creciendo a través de la fábrica de cemento. Cuando comenzó la fábrica de cemento, la población fue creciendo. Y nada, de verdad que son recuerdos muy bonitos. Que recuerdo que fue una época muy bonita porque nuestros padres también trabajaban en plataneras, en tomateros, y recuerdo que a veces nuestros padres, cuando habían que coger mucho tomate o lo que sea, nos decían: oye, no vayas a la escuela hoy, mi niña, y en vez de ayudarme a recoger tomate, y nada, hoy solo dices a un niño y se queda sin colegio. En aquella época no nos quedábamos sin colegio. Cuando teníamos 14 años llegó una profesora que decíamos que ya teníamos 14 años y ya no nos admitía más en el colegio. Y ahí fuimos después ya más o menos ayudando a nuestros padres. Después llegaba la época de carnavales, no había luz en el pueblo. Y recuerdo que yo tenía una amiga que a mí el carnaval nunca me gustó disfrazarme, y ella siempre todas las noches me buscaba ropa del padre, de la madre, y me vestía. Y salíamos por las calles a pedir huevos, a pedir dinero. Y una noche recuerdo que fuimos a casa de una vecina que vivía al lado de la casa de la madre, y estaba la señora ya mayorcita haciendo tortillas de carnaval y nos invitó a tortillas. Ella decía que no quería tortillas, que ella quería dinero o huevos. Pues la señora fue a buscar el dinero o los huevos, lo que nos iba a dar. Entonces ella coge el plato de tortillas y salió corriendo, yo detrás de ella. Y cuando lleguemos a la casa de la madre, mira que Pepita nos dejó estas tortillas. Y al final, al siguiente día se enteró que fue que las cogimos, que no nos dio, sino que ella se las llevó. Yo a veces a los niños de mi sobrina o a las de Melilla, a veces le digo zarandajos, son unos zarandajos, pero no sé qué significado tiene. Es la palabra así que yo recuerdo que nos decía Antarga que eres un zarandajo. Espacios, pues ya queda muy poco, porque en realidad esto es completamente diferente a lo que es hoy, porque en la zona esta que estamos ahora, un poquito más allá, era toda una laguna de agua. Y en la zona esta ya había cuatro pozos que están todos cerrados. Y entonces el agua lloviese o no lloviese, llegaba al mar todo el año. La primera fiesta que se organizó, la organizó un cura que ya murió, se llamaba Don Efraín. Y recuerdo que dice: vamos a hacer la fiesta de Santa Águeda. Y yo decía: pero hay que pedirle permiso al conde. Dice: ¿por qué tenemos que pedirle permiso a un conde para hacer las fiestas en el pueblo? Y ahí fue la primera fiesta que se hizo. Fiestas, y después poco a poco han ido. El primer asadero también se hizo, todo el tema del asadero, porque antes a lo mejor venían 200 personas o 100 personas, ahora vienen 2000. Y el pescado no era la misma cantidad tampoco. Mi padre trabajaba en la finca, mi madre pues plantaba tomatera. Mi madre se quedó viuda con 30 años, mi padre murió con 33, se quedó con 4 niños y más o menos salimos adelante. De un lugar a otro nos desplazábamos, por ejemplo, caminando prácticamente, pues a otros barrios pequeños caminando. Y después había un coche que le llamaban el coche de hora, que por ahí hay alguna foto, que venía desde Las Palmas hasta Arguineguín. Y recuerdo que el chofer en cada parada que hacía, siempre lo hacía en los bares, y se echaba su copita de ron. Cuando llegaba aquí, y no sé, yo me pregunto si él tenía o no tenía carnet en aquella época, porque recuerdo que una noche llegó con unas copas de más y no podía aparcar el coche. Entonces un hijo de él, sin carnet y más pequeño, cogió y se lo tuvo que aparcar. El único que conocí yo fue un tal don José Almeida, que vivía en el otro barrio, en Playa de Arguineguín. Ahí tenía la consulta. Y más o menos lo de las medicinas, sí que ya no creo que hubiese farmacia en aquella época por aquí. Aquí en este barrio se montó las primeras oficinas de correo, también las oficinas de teléfono, o sea, también las centrales de teléfono, y también la primera escuela. Después se hizo otra segunda escuela, que era donde iban solamente niños, y después se dividió, niñas en un colegio y niños en otro. La única anécdota así que recuerdo cuando íbamos al cine, al otro barrio, ¿no? Y entonces nosotros por contar de salir y ir al cine,
pues nos marchábamos con la gente mayor y aunque hubiese películas que eran en aquella época no te dejaban entrar si eras mayor de 18 años, pero nosotros íbamos. Entonces la señora que estaba en taquilla decía, no la voy a dejar entrar, y al final nos dejaba entrar, pero nos metía con ella en la taquilla y no podíamos ver la película. Lo del pajar era porque antes la chiquillería, ahí justo delante de ahí en la calle hay un pajar donde se guardaba toda la comida de los animales, ¿no? Habían vacas y toda esa cosa, que todo eso era del conde. Y entonces la chiquillería para reunirse, ¿dónde nos vemos? En el pajar, ¿sabes? Delante del pajar, y ahí fue donde de la forma que se quitó el nombre de Arguineguín. Bueno, para nosotros fue ya el crecimiento del pueblo, también fue consecuencia de la cementera. Aquí han trabajado padres, hijos, nietos, casi una tercera generación. Y después así el vínculo que hay entre cementera y el pueblo, es pueblo, cementera, cementera, pueblo, ¿sabes? Que siempre nos han acogido bien, cualquier cosa que nos haga falta siempre están ahí, nunca se nos ha negado nada. Pues mira, a nosotros en realidad nos ha venido bien también, o sea que podemos convivir tanto la empresa de cemento con el pueblo, con el turismo, o sea que no nos ha afectado, y yo creo que también le viene bien un poco al pueblo. Antes cuando se hizo cuando se montó el primer teleclub comarcal, se montó aquí en este pueblo. Y después la Casa de la Cultura también, que estaba por aquella zona donde están los colegios, la quitaron y ahora la tenemos aquí al lado. Y va todo funcionando. Nos reunimos toda la semana, bueno, casi todos los días nos reunimos a comer 7 o 8 mujeres aquí en la Casa de la Cultura, desde las 5 hasta las 9 de la noche, ahí merendamos y tenemos una vida más o menos bien. Algo ha afectado, sí, pero yo pienso que todo no va a ser turismo, yo pienso que hay que parar un poco porque hay muchas zonas por ahí que están... Bueno, aquí tenemos el problema también esto con el tema de lo que es la fábrica, que la fábrica para nosotros es como si fuese un escudo, porque en cuanto a que la fábrica se vaya de ahí, el pueblo va a desaparecer. Pues yo cogí una papelería en el otro barrio, en Playa de Arguineguín, y estuve trabajando 44 años. Pues yo, vamos, lo que es coser, estoy todo el día cosiendo, todo el ratito libre que tengo, me pongo a coser, me relaja un montón. Normalmente habían aquí 3 pozos, 4 pozos. Uno donde cogíamos el agua para lavar, para fregar la loza y limpiar todo. Después había otro pozo, un poco más arriba, que era donde cogíamos el agua para beber. Y después había otro pozo, que había un molino aquí al lado del Laurel también, que ese es el que ahí donde se sacaba el agua para regar las plataneras y toda la zona de eso. Y después había una zona que le llamábamos la Gorrentilla, que era donde era como una sequía hecha en la tierra, que venía ahí, todo el mundo iba a lavar también, y esa agua iba de verano a invierno, y lloviese o no lloviese, llegaba al mar. Que sí, un viaje a los campamentos de refugiados a Tindú, que fui de visita porque tenía una niña de acogida en mi casa, y estuve, creo que fui 6 veces, me parece. Y entonces la niña pues estaba un poco mal y se quedó en mi casa. Y entonces pues se quedó aquí, y aquí se casó, tiene 2 niñas gemelas de 6 años. Y ahora están de vacaciones allá, que fueron a ver a sus padres, que hace 5 años que no los ven, para que conocieran a las nietas también, porque las nietas fueron por primera vez cuando tenían 1 año y medio, y ahora tienen ya 6 años, y fueron de visita. El futuro, mientras no se vaya a Cementos Especiales, va a seguir bien, porque ya te digo que aquí no hay terreno para hacer más viviendas sociales, y es una pena porque el turismo sí que, a ese sí que le tengo un poquito de respeto, porque el poco terreno que tiene la finca por ahí, pues es posible que a lo mejor metan más turismo. Pues yo mandaría menos que conservar lo que tenemos, porque esto es un pueblo que más o menos aquí todo el mundo se lleva bien y estamos viviendo tranquilos.